Amarás a tu padre y amarás a tu madre, porque yo te he protegido. Buenas noches a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien de salud, al lado de sus seres que aman. Hoy empezamos esta nueva clase. Quisiera tener la posibilidad
de avanzar un poquito más y luego me gustaría que ustedes me hagan todas las preguntas que consideren importante a fin de que yo les pueda dar una orientación adecuada a lo que es sus diferentes documentos de grado. ¿Estamos claros? ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado. Excelente. Ok. A ver, en la anterior clase habíamos concluido pues la posibilidad de exponerle todo lo inherente a lo que son las variables, todo lo que es referido a la operacionalización de variables. Espero les haya servido mucho. Y a su vez ahora quiero permitirme un poco enlazar un aspecto relacionado a lo que viene después. ¿Listo? A lo que viene después. ¿Por qué me estoy permitiendo a ustedes pues exigirle que ustedes hagan todo este proceso? Porque ustedes tienen que tener la posibilidad de demostrar que han utilizado rigurosamente y metodológicamente y rigurosamente el método científico para hacer sus documentos, sus diferentes documentos de grado. Entonces, a ver, acá es un aspecto fundamental que una vez que nosotros hubiésemos operacionalizado las variables, ¿ok? Que ustedes hubiesen operacionalizado las variables, pues se permitan, a su vez, una vez que ustedes hayan concluido todo este proceso, de identificar las variables, las dimensiones, los indicadores, etcétera, que ustedes tengan la posibilidad de identificar cuál es la población, su universo, su muestra o el conjunto de personas que ustedes tienen que proceder a recopilar la información, tanto primaria como secundaria. ¿Ok? Es importante que ustedes identifiquen todos estos aspectos. Es más, por ejemplo, en esta etapa se sugiere específicamente que se haga específicamente un plan de acción para la recopilación de información, donde tengamos la posibilidad nosotros de identificar con base a las variables, por ejemplo, las fuentes de información, una aproximación de qué herramienta vamos a utilizar para recopilar información de esta fuente de información y a partir incluso de esto comenzar a identificar los horarios o la dirección y las fechas aproximadas y el tiempo que se prevé, por ejemplo, utilizar específicamente pues la recopilación de la información como tal. Entonces, ahora implica que ustedes hagan este ejercicio. Una vez que ustedes hayan identificado todas las variables, que ustedes procedan a identificar, por ejemplo, cuáles son las fuentes de información a las que van a recopilar, cuáles son fuentes de información interna, cuáles son fuentes de información externa, fuentes primarias, fuentes secundarias, y a partir de esto, a su vez, ustedes comiencen a identificar cuáles son las técnicas e instrumentos para recopilar específicamente la información. Entonces, ¿a qué nos estamos entonces refiriendo? Una vez que nosotros hemos operacionalizado todas las variables, implica que nosotros identifiquemos. Si implica, por ejemplo, que la población o el universo es muy grande, deberíamos tener la posibilidad de hacer un cálculo muestral. Este cálculo muestral, considerando específicamente si la población es infinita o la población es finita. Entonces, a partir de este cálculo muestral, identificar el número de personas a las cuales vamos a recopilar información, comenzar a identificar, hay otro conjunto de personas que se hace necesario que nosotros recopilemos información, cuántas personas son estas, si son un grupo concreto, necesariamente tendríamos que hacer un censo. Incluso proceder a identificar cuáles son, por ejemplo, las fuentes secundarias. Entonces, y yo tengo acá, no sé, por decirles a ustedes, mi mercado aproximadamente, asumo que son, no sé, es 100.000 personas. Mi cálculo muestral me establece que van a ser unas 280 a 300 personas que tengo que hacer la recopilación de información, considerando la coyuntura actual, cómo yo debería proceder a hacer la recopilación de información. Me asumo que va a ser vía electrónica. ¿Cuál es la mejor herramienta para recopilar información? Veré mis variables, ¿ok? Veré mis variables que tengo que básicamente
considerar para mi recopilación de información, y era que en función a la información que veo que tengo que recopilar en mis variables, sea necesaria una encuesta, una entrevista, un grupo focal, etcétera, como tal. Entonces, este es un aspecto fundamental que ustedes tienen que proceder a realizar. Me voy a permitir recurrir a una diapositiva, que es esta diapositiva, justamente que implica entonces, en pocas palabras, que ustedes una vez que hayan concluido esta operacionalización de variables, en función a los indicadores comiencen a traducir las preguntas, perdón, aquí pregunta dice, las preguntas que ustedes tienen que hacer. Entonces ustedes van a traducir un conjunto de preguntas, este conjunto de preguntas que pueden ser dicotómicas, tricotómicas, de clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes implica que pueden colocar el conjunto de fuentes de información a la cual ustedes tienen que recurrir para extraer este conjunto de información. Y la pregunta es, no sé, imagínense estas 4 preguntas. ¿Qué tipo de información necesito recopilar con esta? ¿Es más de tipo quali, más de tipo quanti? Ambas. Entonces, ¿qué implica? Mi fuente de información, ¿cuál es? Primaria. Ok, ¿cuál es la fuente primaria? Que voy a tener que, recopilarla de todo el personal, el personal jerárquico de la empresa, si es que estoy en un proyecto de grado. Ok, entonces voy a tener que hacer una entrevista. Ok, voy a hacer una entrevista para estas 8 personas que son jerárquicos. Ok, veo este conjunto de preguntas y que tienen que ver con un conjunto de información cuantitativa. Imaginémonos pues un PEP, entonces, y mi mercado, tengo que extraer información de tipo cuantitativo para mi mercado. Por lo tanto, se hace necesario que haya encuestas, ¿ok? Encuestas, voy a considerar algunas preguntas abiertas para recopilar información quali, pero evidentemente la información que requiero es más de tipo quanti. Entonces, según mi fuente de información primaria, que es mi mercado, voy a utilizar específicamente una encuesta. Entonces, este es el ejercicio, este es el proceso, la etapa que yo me estoy permitiendo, pues, a ustedes, a compartir o orientar en este marco. ¿Ok? Va a ser importante que ustedes vigilen específicamente los objetivos, los propios objetivos de la investigación. Acá me estoy permitiendo colocar solamente algunos como referencias que sobre todo les va a servir, sobre todo a lo que son los del proyecto de grado, ¿no? Sin embargo, es fundamental que ustedes cuando hagan la definición de los objetivos, no se olviden que estos objetivos tienen que establecer claramente los fines que van a perseguir con su investigación de mercado. Ojo, es fundamental esto. Yo no puedo en un proyecto de grado decir, me estoy dando cuenta que mi proyecto de grado va a ser en la empresa X y está perdiendo clientes. Entonces, mi objetivo va a ser que la empresa se incremente su cliente en un 50%. O sea, tú no puedes tener un objetivo en ese sentido porque tu investigación y tu proyecto de grado como tal no va a permitir alcanzar específicamente eso. Ojo, y lo digo por experiencia, y es algo que muchas veces mis estudiantes, algunos, son renuentes a creer esto, ¿no? Los objetivos de una investigación, los objetivos de su PEP, de su proyecto sociocomunitario productivo, pues se constituyen en los parámetros que yo lo voy a utilizar para ver si los han alcanzado o no en mi materia y que ustedes aprueben, pero son con base a los objetivos que un tribunal los va a evaluar a ustedes. Entonces, si ustedes me dicen acá, imagínense en un proyecto de grado. Licenciado, el proyecto de grado ha identificado que está en la empresa X y que tiene que ver con un problema que hay una caída en la rentabilidad de manera significativa, por decir algo a ustedes, ¿no? Entonces, mi objetivo va a ser que que vuelva a los niveles óptimos de generación de rentabilidad. Caramba, yo voy a preguntarle, mi materia voy a hacer lo primero que hago. Demuéstrame que tú has logrado que la empresa haya recuperado su rentabilidad. No me lo vas a poder demostrar. Lo mismo le va a preguntar el tribunal a ustedes, ¿ok? Demuéstreme usted cómo logró, por ejemplo, lograr la rentabilidad. Entonces, es un aspecto que me permito colocarlo acá porque es fundamental que ustedes cuiden el alcance. O sea, ustedes tienen que permitirse, al concluir el documento, que todos los objetivos ustedes los puedan cumplir, pero a su vez acá viene otra recomendación fundamental. Muchas veces nosotros comenzamos a ser bastante mezquinos cuando formulamos nuestros objetivos.
Y cuando formulamos nuestros objetivos y somos mezquinos, implica que muchas veces caemos específicamente en la posibilidad de, por ejemplo, formularnos en lugar de objetivos, actividades. ¿Ok? Entonces, me he permitido, por ejemplo, acá colocar específicamente la taxonomía de un conjunto de objetivos que ustedes, por favor, considérenlos para que básicamente velen, pueden buscar, por favor, otras taxonomías, no solamente estas, pueden ustedes buscar en el Internet taxonomía para objetivos de investigación, y velen justamente que desde el verbo infinitivo pues esté bien formulado. Muchas veces comenzamos a tener un verbo infinitivo al definir un objetivo, y este objetivo pues solamente tiene que ver, por ejemplo, con una actividad y no con un objetivo como tal. Entonces, por favor, cuiden esos aspectos como tal. El objetivo es uno de los aspectos fundamentales que tiene una investigación. Es fundamental. Ustedes tienen que permitirse demostrar que han alcanzado esos objetivos cuando concluyan su investigación como tal. Para mi materia y para su tribunal como tal, mire, he tenido una sola experiencia, me voy a permitir compartirlas con ustedes. Con un grupo de estudiantes, un grupo el año pasado que yo consideraba que el trabajo debía tener 100 sobre 100. Trabajamos responsablemente los objetivos con ellos, y de pronto no era su tutor yo, sino otra persona, pero cuando estábamos en el tribunal me tocó ser su tribunal de ellos, y yo la verdad aprovecho que ellos van a tener una nota altísima, y otro miembro del tribunal observa específicamente que los compañeros tenían dos objetivos, ¿no? Unos objetivos que estaban trabajados en mi materia, y luego se permitieron colocar otros objetivos adicionales, no sé por qué. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el tribunal? Dijo, ¿no? Estos objetivos que ustedes se plantean acá están cumplidos, sin embargo, hay otros objetivos acá que no están cumplidos. Y ahora tengo la duda de cuáles de los dos objetivos son los reales y los verdaderos. Y bueno, ustedes entenderán que en ese caso el tribunal tuvimos que tomar la decisión, primero de hacer ese trabajo a los compañeros, porque no podemos tener un trabajo empastado, publicado, disponible para que posibles o más adelante otros estudiantes se den cuenta y hay allí una incoherencia, ¿no? Entonces, cuiden por favor los objetivos, porque los objetivos se constituyen en el parámetro para saber cuán bien o cuán mal es una investigación de grado como tal. Nada más eso me voy a permitir, pues a ustedes, quería concluir esta parte, y luego me voy a permitir que ustedes me hagan todas las preguntas que consideren pertinentes. Los escucho. Licenciado, una consulta, por favor. Sí, lo escucho. Para el tema de las operaciones de variables, todas las variables que vamos a sacar de nuestro árbol, bueno, que están ahí, tenemos que poner necesariamente todas los efectos y lo que vienen, las causas, para poder tomar en cuenta las variables, o solo lo más importante y relevante que tenemos en nuestro árbol. Mira, permíteme ir a esta diapositiva. ¿Ok? Todas las variables tienen que estar tienen que estar acá, y tienen que traducirse en las preguntas. No puede haber una pregunta que no sea consecuencia de una variable. Ni puedes tener tú un conjunto de variables que no estén en esta matriz. Si tú
Si tú me presentas un documento con información que no está contenida como variable, dimensión o indicadores y que no está contenida acá en las preguntas como tal, no está bien realizada tu investigación como tal. Ah, ¿Estamos ya. claros? Sí, Entonces, si sí, tú sí. tienes que investigar rojo, amarillo y verde, tienen que estar acá traducido rojo, amarillo y verde. Tú no puedes utilizar y decir, licenciado, mire, tengo en mi anexo mi operacionalización de variables que dice rojo, amarillo. El verde, licenciado, recurría a documentos y a informes o a diagnósticos o libro, y por eso no lo coloqué. No, tienes que colocar acá todo. ¿Estamos claros? Todo lo que tú tienes que investigar. No puede haber aspectos que no contemplen en tu operacionalización de variables que tú puedas proceder a recopilar si no están acá. Eso diría que tu investigación no está bien realizada. Ah, ya, 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 licenciado. ¿Vale? Sí, 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 Ok. entendido, licenciado. Gracias. Buenas noches, Silvia. No sé si quieres preguntarme algo. Ok, los escucho. ¿No hay más preguntas? Hay una pregunta de Silvia y me dice, ¿en el PEP es necesario que implementemos la matriz que nos muestra? La respuesta es sí. Todo proceso de investigación, todo proceso de investigación, todo proceso de investigación científica tiene que realizar una operacionalización de variables. ¿Ok? Todas. Por lo tanto, ¿por qué es necesario? La pregunta es, porque tanto el PEP, el Proyecto Sociocomunitario Productivo y el Proyecto de Grado son documentos emergentes de una investigación científica y un componente dentro de lo que es la investigación científica, pues tiene que ver con lo que es la operacionalización de variables. Por lo tanto, la operacionalización de variables viene a ser la matriz que te orienta en qué tienes que investigar y qué no debes investigar. Y es a partir de la operacionalización de variables que tú comienzas a identificar el conjunto de aspectos que tienes que investigar, el conjunto de preguntas que tienes que hacer, que se traducirán luego en una encuesta, en una entrevista, en una observación, en lo que tú consideres. Por lo tanto, si tú no operacionalizas la variable, si tú no haces esta matriz como tal, yo no tengo constancia de que tu investigación científica cumple la rigurosidad que debe tener. Además, si tú estás realizando una investigación científica como tienes que hacerla, yo lo doy por hecho esto, que tú lo has hecho y que tú lo has hecho responsablemente. ¿Estamos? Pregunta Silvia, dice, de todas las variables que mencionemos en la matriz, ¿necesariamente debemos poner las subdimensiones o solamente de las que se pueda? Silvia, es una buena pregunta que tú me planteas, porque en muchos casos las variables que vayas a colocar acá, que hay una lógica de causalidad a partir de lo que es la independiente y la dependiente. Sin embargo, tú cuando te plantees las variables y te plantees el conjunto de si quieres tus subvariables o dimensiones, indicadores como tal, el proceso es que estos aspectos, este conjunto de aspectos tienen que ver con la concepción teórica de lo que tú quieres investigar. Entonces, es muy probable que cuando tú vayas a analizar o revisar el concepto de herramientas de la investigación moderna,
el concepto diga que tenga que ver con mejoramiento continua, con coaching y reingeniería como tal. Y dentro de lo que es la mejora continua, tenga que ver específicamente con estos tres aspectos como tal. Entonces, este es el ejercicio que te permite, si tú quieres adentrarte desde una generalidad a ser más específico, a ser mucho más preciso. Y a partir de esta precisión, tú tengas que hacer necesariamente los diferentes tipos de preguntas como tal. Entonces, que tú consideres hacer solamente hasta esta perspectiva y no a entrarte a los indicadores, deberías tener la posibilidad de hacerlo. No entendería el por qué no. ¿Por qué? Porque este es un proceso lógico y coherente que va de lo más genérico, que va básicamente identificando los aspectos componentes de esto genérico, y a partir de esto se identifican específicamente estos aspectos como tal. El concepto puede tener, si tú quieres acá, no sé, 10 aspectos. La mejora continua puede tener 10 aspectos acá. Y tú solamente tienes que hacer referencia a aquellos que te sirven con relación a la investigación que tú quieres hacer. Vamos a asumir el ejercicio, Silvia, de que la mejora continua tiene acá 10 indicadores, pero de los 10 indicadores tú dices, lo único que me sirven son estos 3, porque estos 3 solamente están relacionados con lo que yo pretendo investigar. En este caso, aunque la teoría te plantee que tengas que ver 10 que tengas que considerar 10 indicadores, pero por tu investigación solo requieres investigar 3, procedes a investigar solamente estos 3. A ti Silvia, por la pregunta. Ok, quisiera saber si hay algún conjunto de preguntas, por favor. A mí me llama mucho la atención que ustedes no estén haciendo preguntas. Cuando no están haciendo preguntas es dos aspectos, o no están entendiendo o no están trabajando como están trabajando. Y de todas maneras, voy a proceder específicamente a cambiar la lógica de lo que es la materia. Rodrigo dice, ¿qué tipo de indicadores es más recomendable utilizar para un proyecto de grado? ¿Podría pasarnos estas diapositivas en el formato que está usando? Dice. Rodrigo, los indicadores vas a tener que tú identificarlo a partir de la necesidad de la información como tal. Entonces, en función a tu investigación como tal, tú puedes tener necesidad de identificar, por ejemplo, de identificar aspectos que están referidos más específicamente a la información cuántica, a la información quali. Entonces, ¿qué es lo que necesitas tú saber? Entonces, yo puedo necesitar saber cuántas personas están dispuestas a comprarme un producto, Rodrigo. ¿Ok? Pero también, o directamente, o puedo necesitar saber por qué razón actualmente las personas compran un determinado producto. O sea, ¿qué es lo que más valoran específicamente del producto X? Entonces, si tú ves en la primera pregunta, necesariamente está asociado a datos cuantitativos. En la segunda pregunta tiene que ver con datos cualitativos. Entonces, este análisis, Rodrigo, tienes que ver tú qué tipo de información requiero yo de investigación. Quanti, quali, cuál es la quali y cuál es la quanti. Y esto va a emerger a partir de este conjunto de aspectos, Rodrigo. Entonces, la respuesta la vas a tener necesariamente tú. A ti, Rodrigo, por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No hay preguntas?
Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, mi proyecto es sobre la crianza y comercialización de la carne de cuy. Como en la anterior clase nos estaba diciendo, yo un poco me estaba guiando sobre el ejemplo 4, donde están las variables, la dimensión y los indicadores. Entonces, no sé si estoy yendo bien o realizándolo bien, porque, bueno, como una variable yo había identificado las características de producción familiar de cuyes. En las dimensiones puse sobre la población de granja, números de cuyes madres, la infraestructura, el sistema de alimentación, tamaño de parcela y rendimiento de forraje. Es un poquito que hemos tenido tal vez algunos problemas en los indicadores que también estoy tratando de sacarlos, pero más o menos, licenciado, voy trabajando de esa manera en mi proyecto. En lo que sí he podido tal vez concluir con las dimensiones es en otro que he podido identificar como variable los factores que influyen en la comercialización, y como dimensión de esa variable había identificado el lugar de venta, la forma de venta, el precio de venta de los cuyes y la cantidad de venta. Y en las dimensiones, pienso que tal vez podría ir del lugar de venta, el principal lugar de venta sería la dimensión, de forma de venta, en el pie de carne, en precio de venta de los cuyes, el promedio de precios de venta del cuy, y en cantidad de venta, el promedio de cantidad de venta de los cuyes. No sé, licenciado, si estoy yendo bien, y si está bien que vaya identificando esas tres, o tendría que identificar alguna más para poder hacer la operacionalización de las variables. Ya, mira, a ver, la siguiente clase no voy a tener un avance en materia yo. En la siguiente clase yo me voy a permitir que ustedes primero hagan preguntas sobre su perfil, que ustedes además focalizarme a darles una asistencia técnica sobre los objetivos, y a su vez tener la posibilidad de que ustedes me hagan preguntas a partir de lo que es su operacionalización de variables. Entonces, yo, la verdad, lo que les voy a pedir a ustedes es que en la siguiente clase, por grupo, ustedes me digan, licenciado, mi grupo es X, es PEP y es X, este es mi perfil, me hagan preguntas sobre su perfil, este es mi objetivo, que les dé mi opinión, yo les voy a dar mi opinión sobre sus objetivos, y a su vez me hagan preguntas sobre su operacionalización de variables. Entonces, claro, así como me lo has comentado, no tengo la posibilidad de ver la lógica horizontal que tiene tu operacionalización. Sin embargo, la siguiente clase va a tener esta perspectiva. Y va a Está tener bien, esta licenciado. posibilidad, ¿vale? Está bien, licenciado, gracias. ¿Por qué? A ti. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta más? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, licenciado, si podría hablarnos un poco sobre los objetivos, porque no tengo muy entendido. Por favor. Claro, a ver, lo que pasa es que los objetivos vienen a ser, o sea, los objetivos vienen a ser, en este caso, el por qué tú vas a hacer por qué vas a hacer un proyecto de grado, ¿no? O por qué vas a hacer un PEP. ¿Se entiende esa parte? El por qué vas a hacer. Sí, Entonces, sí, licenciado. por lo tanto, tú persigues con tu documento, tienes un fin específicamente. Por lo tanto, cuando tú hagas específicamente la formulación de tus objetivos, tú tienes que permitirte a la conclusión del documento, imagínate que el documento ya está concluido, tienes que permitirte demostrar que has alcanzado esos objetivos específicamente. Entonces, primero. Segundo, estos objetivos se constituyen en el parámetro que yo voy a permitirme evaluar. Entonces, yo te voy a decir, voy a ver tus objetivos y decir, demuéstreme que cumplí el objetivo 1, el objetivo 2, el objetivo 3, el objetivo 4. Si tú no me demuestras que has cumplido tus objetivos, estás reprobado. ¿Entiendes? Mucho más si somos administradores de empresas.
Sin embargo, es primero por un aspecto. Este mismo parámetro lo consideran también en tu tribunal cuando vayas a defender tu documento de grado. Segundo, muchas veces los objetivos se confunden con actividades. Entonces, pregúntate, bajo esta lógica de que tus objetivos tienen que ser alcanzados con la investigación de mercado, pero que tienen que ser alcanzados, perdón, a la conclusión de tu investigación y la presentación de tu documento, tienen que ser alcanzados. Pregúntate si un objetivo, el que tú estás proponiendo, el fin que estás proponiendo, es el fin como tal. Entonces, cuando tú redactas un objetivo, pregúntate, ¿para qué quiero hacer esto? Y si tienes la respuesta del para qué, el objetivo que se está formulando no es muchas veces el objetivo, o no es el objetivo como tal. ¿Y por qué hago por qué te invito a que hagas esta pregunta? Porque muchas veces cuando formulamos un objetivo, no lo formulamos como una actividad. ¿Ok? No se olviden que hay un conjunto de características técnicas que tienen que tener un objetivo, ¿no? Que tienen que empezar con verbo infinitivo y, bueno, las otras características más. Entonces, lo que quiero es que ustedes cuiden que los objetivos estén en el marco del alcance de la investigación y dos, que los objetivos no sean actividades. Esas son mis recomendaciones que les estoy haciendo. Y va a ser fundamental que la siguiente clase ustedes me muestren en su perfil sus objetivos y luego me pregunten sobre su operacionalización de variables. ¿Ok? Y ahí yo les voy a responder, les voy a dar mi opinión específicamente sobre estos aspectos. ¿Estamos? Está bien, licenciado, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta más? Licenciado, Bueno, buenas noches. buenas noches. Licenciado, una consulta con Sí. respecto también a los objetivos. En clase, el licenciado nos había comentado que los objetivos tienen que cumplir, o sea, tienen que cumplirse dentro de nuestra investigación para este año. Sí. Entonces, no lo he entendido muy bien, licenciado, con estos objetivos que también que tenemos con los objetivos de la investigación o los objetivos del proyecto estamos hablando, licenciado. No le he entendido muy bien esa parte, por favor, licenciado. Lo que pasa es que tu propuesta de investigación lo has traducido en lo que es tu perfil. Y yo una vez que te diga, ok, tu perfil va, ¿no es cierto? Tú procedes a hacer la investigación específicamente y se traduce en un documento. ¿Estamos claros? En un documento como tal. Entonces, tu investigación, por ejemplo, va a tener unos objetivos específicamente que tú tienes que demostrarme. Entonces, tú me puedes decir a mí, licenciado, mire, mi investigación busca establecer que vender papas en las esquinas X es un buen negocio. Entonces, tú tendrás que demostrarme, por ejemplo, que es un buen negocio vender papas en las esquinas. ¿Estamos claros? Sin embargo, más adelante, cuando tú vayas a construir específicamente el documento, también vas a tener que colocar este conjunto de objetivos como tal, que no van a ser diferentes. ¿Ok? Tú te puedes permitir, por ejemplo, en tu componente de marketing, tener otros objetivos en tu componente de marketing, de tu PEP, por ejemplo, tener otros objetivos que van a ser alcanzables una vez implementes tu PEP, es cierto, pero los objetivos que tú te has plantado en tu investigación como tal y que van a ser los objetivos más importantes en tu documento van a ser exactamente los mismos. ¿Estamos claros? Van a ser exactamente lo mismo. Tú me decías, yo quiero saber si es quiero establecer que es un buen negocio vender papas en las esquinas. Eso me colocaste en tu perfil y eso va a estar también en tu documento final, ¿o no? ¿Estamos? Entonces los objetivos tienen que ser exactamente lo mismo. Puedes tener otros objetivos en los diferentes componentes, sí, pero esos son objetivos diferentes que van a estar contenidos como parte ya del PEP específicamente diseñado. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. De todas maneras, por favor, no se olviden, yo voy a subir este video, va a haber un foro, tienen que responder de manera personal la pregunta del foro, y la siguiente clase no hay avance de materia, sino directamente por grupo me exponen, me muestran su perfil, sus objetivos y su operacionalización de variables. ¿Estamos claros?
Está bien, licenciado. Gracias. Les mando un fuerte abrazo, espero que estén bien y cuiden a los seres que aman. Muchísimas gracias, licenciado, igualmente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Luis. Hasta luego.